cuando se rompió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir: ven. Y miré, y ahí adelante de mí había un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en la mano. Entonces oí lo que sonó como una voz entre los cuatro seres vivientes que dijo: 2 libras de trigo por el jornal de un día, 6 libras de cebada por el mismo precio, pero no dañen el aceite y el vino. He estado viendo, hermanos, acerca de esos sellos que se han estado estudiando, y quiero, porque el tema, pues, para algunos que no han estudiado mucho las escrituras a profundidad, es un poco complejo, pero quiero tocar 3 puntos acerca de este jinete que sale en este caballo negro. La escritura dice que se rompió ese tercer sello, y al oír a ese tercer ser viviente decir: ven, y miré, y ahí adelante había un caballo negro, y su jinete tenía una balanza en la mano. Mire, hermano, ¿y de dónde sale esa imagen? Bueno, siempre pintores lo han tratado de retratar, de dibujar, de plasmar la idea de aquellas características de las cuales se está hablando. Y se está hablando de una característica, que ese jinete trae en la mano una balanza, y que se escucha una voz que dice, entre medio de los 4 seres vivientes, que digo: 2 libras de trigo por un jornal de un día, y 6 libras de cebada por un mismo precio. Dice: no dañen el aceite y el vino. Entonces, este tercer jinete ocasiona una gran hambre en la tierra. Entonces, la persona que va a hacer el dibujo o va a poner esa característica, lo pone así, como una persona delgada y hambrienta, y quiere trasladar esa imagen a la persona que lo que está viendo. Entonces vamos a ver primeramente el significado y la simbología de ese tercer jinete, pero también vamos a tratar de situar en una cronología lo que se está viviendo y en la actualidad, y lo que se va a vivir también. Y por último vamos a tener una aplicación, hermano, de este texto en nuestras vidas, porque el deseo no es, hermano, cuando uno enseña lo que es esta cronología, es que la persona se quede por vida. Miramos en los 4 jinetes, y los 4 salen como por un garfio. Cada uno trae su fraude o su manera de engañarnos con una falsa paz. El otro trata de capturar los corazones de las personas con violencia, con guerra. Y este va a tratar de capturar los corazones con hambre, hermanos. Entonces, esa tercera apertura es de los juicios divinos, y esos juicios están escritos y por dentro, hermanos. Miramos también que se van desarrollando según cómo va pasando el tiempo, y hasta hacerlo aún mayor cada vez. Ese jinete del caballo negro es un simbolismo de una crisis mundial, y que no solamente se va a dar, sino que se ha estado dando desde el pasado, y que se está dando actualmente hoy una gran inflación en los precios. Para muchos que nosotros vinimos aquí en Chicago en 2013, y nosotros dijimos: wow, qué barato, bueno, la gasolina $2 estaba en Nueva York, en el doble. Entonces, las casas de rentas en Nueva York en el doble. Pero a medida que ha pasado el tiempo, también hemos visto un impacto económico en la canasta básica. Lo miramos también en el 2020, donde fue, hermanos, una crisis mundial que hubo en lo que es ese desabastecimiento de productos alimenticios. Estaban los puertos cerrados, y los productos ahí decidieron hasta botarlos. Entonces hubo una gran demanda y una gran subida de precios. Eso llevó, hermanos, a que este jinete siguiera cabalgando. Desde el principio hemos venido hablando que han salido cabalgando,
y van a seguir cabalgando. También, hermanos, vamos a desarrollar en ese contexto esas características que lo dice la Escritura que tiene ese jinete. Un caballo negro representa, hermanos, a menudo se asocia con la muerte y el hambre. Se habla acerca del primer siglo después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, como un grupo de judíos se encerró en un lugar en Masada. Eran revolucionarios, se opusieron a Roma y pensaron que ganar ese lugar los iba a hacer mantener allí con vida. Simplemente dijeron: vamos a cerrar ese lugar. Se comieron los alimentos que tenían que comerse, después vieron, se soltó el hambre, y cuando llegaron los romanos todos se acabaron. Entonces, hermanos, es parte que se asocia con el hambre y la muerte. Cuando se habla de un denario era el pago de un día de trabajo. Entonces, cuando se habla acerca de que en esta versión dice, hermanos, entonces oí que sonó una voz de entre los cuatro seres vivientes que dijo: 2 libras de trigo por un día de trabajo, 6 libras de cebada por el mismo precio. Es decir, que únicamente un día de trabajo equivalía a lo que una persona pudiera darle de comer a su familia. No iba a ajustar para nada más, solo únicamente iba a ser para eso, ni para otro ni para nada. Entonces, pero al final dice también el aceite y el vino, aunque otros han tratado de interpretar acerca de esto, que el aceite y el vino representan la unción y el gozo. Está bien, pero en este contexto habla acerca de muerte, habla acerca de un día de trabajo en denario, habla acerca de hambre. En otro contexto habla acerca hasta de terremotos en Mateo 24, que es el mismo paralelismo que se habla acerca de los sellos. Entonces, pero aquí el aceite y el vino, déjenme tal vez interpretarlo de esta manera, ocasiona realmente un golpe, porque si la persona no va a tener ni para comprar, hermano, los huevos, hermano, los frijolitos, el arroz, va a tener dinero para comprar aceite, va a tener dinero para comprar vino. Eso le va a tocar únicamente a los ricos comprar ese vino exclusivo o ese aceite exclusivo, únicamente a ellos. Y se habla más que todo como de una apertura y una división social grandísima. Hermano, lo estamos viendo en pequeñas partes el día de hoy. Mientras que la persona en el 2020, déjenme ponerle así, las personas estaban encerradas en sus casas. Algunas tenían para comer, otras no. Otras personas se iban en los yates de lujo, hasta con su vino y su aceite. Ese poco gozo que el mundo les puede dar. Pero también sale este jinete con una balanza en la mano. Bueno, ni sabía que era eso, los niños no saben nada, absolutamente nada de eso. Usted le dice y le enseña un teléfono que lo que nosotros usamos, que le decíamos así, no sabe nada. O usted le dice cómo se bajan las puertas del carro, uy, qué cansado, ahora solamente es un botón. Esta es una balanza de tiempo de Roma, y le llaman una balanza romana. Se utilizaba para la medición y la distribución controlada de alimentos, pero también se utilizaba para medir tipos de elementos que podían tener el mismo peso. Una persona le podía decir aquí, pues esto equivale a unos cuantos gramos de oro, y esa persona tenía eso, lo que equivalía a eso. Si otra persona venía y envolvía una piedra con oro, la persona sabía que no era parte de eso. Entonces, era la manera de cómo medía, y también representaba esa justicia. Así que este jinete cabalga y ha salido cabalgando para medir los corazones de las personas, porque las personas son los que manejan la economía.
Las personas son los que vienen y ¿cuánto van los tamales? $6. $6, sí, que todo ahí. Y te abre el tamalito y se lo come, hermano. Y la carne, el carnicero, porque no, $6. Entonces, cuando usted ve, hermano, hay una injusticia, porque en los otros lugares para ustedes y le echan carne. Entonces, va viniendo ese jinete en los corazones de todas las personas a nivel mundial. Y dicen, no, que vamos a subir la gasolina a $4, a $10. Pero si la semana pasada ya ese conflicto de Irán y Israel ya se pusieron de acuerdo, ya porque el estrecho del mundo se cerró. No, porque la vamos a poner así. Y entonces ese jinete piensa el corazón y dice, hay injusticia en el corazón de una persona y sube el precio. Cuando salió todo el tiempo de la pandemia, hermanos, se pusieron altas, la gente no quería salirse. Y empezaron a subirse desmedidamente, sin ninguna razón. El tiempo de la pandemia ya se terminó y los precios no aumentaron. Entonces, eso mide los corazones de todas las personas a nivel mundial. Y ese astin le llaman ahí, donde se coloca, hermano, esa balancita. Entonces, ahora hay balanzas, hermanos, digitales que pone ahí, le aparecen los números. Hay, hermano, también otro tipo de balanza, como la que nosotros miramos con reloj, pues ya le dice 1 libra, 2 libras, 3 libras. Hay distintos tipos de balanza. Y esta era la que se utilizaba en el comercio, en el mercado, hermano. Era la alta tecnología que se tenía ahí en ese tiempo. Ahora nosotros miramos balanzas en las paredes, hermano. Sí, en Wall Street. Ahí está, usted ve, y los tenemos en el teléfono, hermano, la bolsa de valores. Ahí está y aparece, es un centro financiero. Hay varios centros financieros y los 3 más grandes. El primero es Estados Unidos, el de Wall Street, está el de Londres y está el de Hong Kong. Entonces, pero aparecen ahí una medición, y en esa medición que aparecen ahí en las paredes aparecen las empresas de tecnología, como sube. Resulta que la miden por el mercado, de la demanda y la venta. También ahí aparecen las empresas de agricultura. Ahí aparece cuando los precios suben o los precios bajan. Entonces da el indicativo a todas las empresas cuando caen las acciones o cuando suben las acciones. Eso es, hermano, lo que indica eso. Pero resulta que eso, hermano, por mucho que el hombre quiere controlar, no lo va a poder controlar. Si hay personas que manipulan los precios, si hay personas que pueden hacer fraude, como pasó hace poco, que alguien, hermano, puso unos aranceles, sabía que los precios se iban a bajar y compró las acciones. Eso se llama fraude porque manipula el mercado, hace bajar, hermano, el mercado y también compra acciones y las hace subir. En mi país hace tiempo hubo una escasez de frijoles. Los frijoles valían más que el pollo, hermano. Era un lujo comer frijoles. Y usted dice, no es posible, más que la libra del pollo. Y cuando uno se va a enterar que qué pasó, hubo un avispado que compró toda la presente de frijoles. Y entonces digo, no vendo. Y esperó que hubiera tanta demanda y escasez que digo, ahora vendo, pero voy a vender a mi precio, no voy a vender al precio que me dio el gobierno. Y entonces empezó a vender 22, 30. Y la libra de pollo valía como 15. Es decir, ya hacían algunos memes con los frijoles, hermano, todo crecido el frijol porque orgulloso. Entonces, hay una manipulación del mercado, lo que yo quiero decir con eso. Pero aunque el hombre quiera manipular el mercado para subirlo, para bajarlo, siempre está
en las manos de Dios. Esto tiene que ver, hermano, con el clima. El hombre no sabe cuándo va a caer una tormenta, cuándo va a desaparecer la agricultura de un lugar a otro, cuándo Dios se le va a placer no enviar tormentas o lluvias a ese lugar. Y desaparece la cosecha, y no hay cosecha, y los precios suben de una medida grande que dice un día de trabajo vale 3 días de trabajo. Y empiezan a los precios a establecerse, hermano, de una manera irracional que usted dice, no es posible que suban esos precios. Dice Apocalipsis 6:5, siempre en otra versión. Luego abrió el tercer sello y oí esa cuarta criatura viviente gritar, ven, y aquí vi un caballo negro justo delante de mí, y su jinete sostenía escalas de medición. Usted lo va a ver ahora, no antes así, usted lo va a ver ahora en el teléfono, viendo Wall Street, no sé, lo de aquí, o viendo la bolsa de valores, hermano, de Hong Kong, o de Londres, viendo que todo se está poniendo carísimo. Y dice, y oí lo que parecía ser una voz de entre las criaturas vivientes que decía, una pequeña medida de trigo, con lo que se hace el pan, hermano. Eso es lo que simboliza eso, los alimentos básicos. Dice, para el pago de un día, y 3 medidas de cebada para el pago de un día. Pero no dan los olivos que producen aceite y las vides que producen vino. Como les decía, hermano, los hombres pueden depender de otros hombres, pero hermano, quien tiene el control de todo en las manos es Dios. Y Él, por esa revelación divina, se nos habla y se nos dice que va a haber un tiempo de gran escasez, y se nos habla a nosotros para prepararnos, para no estar, hermanos, desapercibidos de lo que vendrá. Para eso nos habla, hermano. Ay, hermano, que eso, yo me voy a ir en el arrebatamiento antes, hermano. Sí, amén, gloria a Dios, todos esperamos el arrebatamiento. Amén. Pero, hermano, también es parte de estar preparado. Si algún hijo no se va, si algún hermano no se va, si alguien no se va, ¿acaso usted va a desear soporte hambre, ya que aguante las cosas difíciles que vendrán? Es necesario, hermano, planificar también para eso. Han habido grandes crisis económicas a nivel de toda la historia, y la gente siempre ha pensado, cuando estas crisis han pasado, dice, el fin se acerca, ya nos vamos a ir para una montaña, a encerrarnos ahí en la iglesia totalmente, yo ya no voy a trabajar, los ahorros me los derrocho y me voy de viaje. Así que, total, bien. Lo que pasa es que después, quien la persona le mintió no viene, y como ha salido un tal Celorio por ahí diciendo ahora que el arrebatamiento no está porque los matemáticas no le dieron, entonces decirte que no, ya el arrebatamiento no existe, y se ve con el golpe realmente a confrontar la realidad de que van a ser ahora sin trabajo, con economía pues alta realmente, regalaron todo, o hermanos, derrocharon todo. Entonces han habido siempre en historia grandes crisis económicas, y de las cuales el ser humano debe aprender. Una de las cuales, hermanos, pasó en el año 70, como les estaba diciendo, en el colapso de un imperio. Y los de ese tiempo, los del primer siglo, judíos, la vivieron. También hemos visto, hermanos, esa caída que salió en el 2008, pero antes del 2008 hubo una gran caída en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Las personas, hermanos, después de la guerra, después de que ese caballo de guerra llegó, vino una gran hambre en la tierra. Las personas se desesperaron a tal grado
que las madres daban sus hijos, esto es historia, daban sus hijos para que se los llevaran a otro país, se los llevaran a Europa y no verlos morir de hambre. Algunos regresaban, hermano, con un campamento de verano, pero era un campamento de hambre lo que los mantenían allá y los hacían volver después, pero es parte de la historia. Una de las crisis grandes que ha habido, hermano, han habido 14 recesiones desde que han empezado a ver los centros financieros modernos, como se puede decir. El primer centro financiero que se empezó a dar fue siglo IX al V, donde se reunían las embarcaciones en Italia, y ahí se empezó a crear la finanza, empezaron a dar crédito y todo. Eso se estableció como base, hermano, y modelo para ir desarrollando la economía. Hermano, ¿en qué me puede servir eso? Es que se ha ido desarrollando poco a poco. Así como muchos cuando dicen la marca de la bestia, se ha ido desarrollando poco a poco. Poco a poco se ha ido desarrollando. Antes el dinero era, ¿en qué era? Yo te doy papas, tú me das manzanas, intercambio, así era. Después en plata, en oro, y en la expresión, después existió aún inteligente el dinero. Y empezó atrás con dinero, con papel, a ponerle valor a eso. Después empezaron los cheques, después más inteligente todavía. Y empezaron así. Después otro más inteligente y astucia, con las tarjetas de crédito. Y miren cómo va, a flash. Entonces, pero eso se va en una evolución. Entonces se ha ido desde hace tiempo. Y si nosotros no miramos desde dónde viene, vamos a ser engañados. Hay otras hermanos que dicen, eso es parte de esa tecnología. Sí, es parte de la tecnología y por eso estamos aquí y tenemos que usarla. Pero algunos no usan la tarjeta de crédito, hermano, porque dicen que atrás, en la parte de atrás, está un número de la bestia. Tanto así también se ha ido en avance la identificación y el control de masas en las personas. Hermano, ahora usted tiene una guía aquí en Estados Unidos, donde, hermano, ustedes solo van allá a un disco y le dicen, ya lo identifican por medio de la guía y tiene su historial. Y así se va esa misma tecnología, hermano, dándose. Entonces, en esas 14 recesiones que siempre han habido, han corrido esas graves consecuencias que han existido. En el 2008 se cerraron bancos. Hay un banco muy importante que se llama, que cayó, se llama Lehman Brothers. Fue tal el impacto de ese banco que antes yo decía, los bancos mantienen su propio dinero que dan a personas y lo mantienen ahí. ¿Cómo va a quebrar el banco? Decía yo. Pero es que eso se presta el mismo dinero y crean ficticio, hermano, los libros contables. Y entonces cuando ese banco cayó, Lehman Brothers, que fue la gran recesión del 2008, y hay una película que se llama La Gran Apuesta, donde deja en evidencia que el mismo gobierno salió al rescate de los bancos financieros. Es decir, hermano, con los mismos impuestos de las personas se pagaron las malas acciones de personas millonarias. Y presos hubieron personas que fueron chivos expiatorios de bajo rango. Es decir, los dueños de los mismos bancos salieron bien librados. Esa crisis del 2008, solo le voy a leer algunos bancos, hermano. Fannie Mae o Freddie Mac. Estos, el gobierno los nacionalizó. Hermano, nacionalizó todo y lo rescató para evitar un colapso mayor. Es decir, estos bancos estaban íntimamente ligados con su estructura y sus gastos, hermanos, sus deudas ligadas. Uno cayó lo grande y por eso fueron que empezaron a caer los bancos también en distintos países. En mi país, yo siempre digo, hermanos, aquí le pego una gripe. En mi país, con los países latinos, es una pulmonía. Y
Y aquí se rescataron hasta cierta parte, dicen que 250.000 se responden. Pero a pesar de que hubo aquí responder con ese dinero, hubieron gente que saltaron de los trenes, que se tiraron a los trenes. En mi país cerraron los bancos y a nadie le devolvieron el dinero. A nadie. Y no hubo nadie preso. Entonces es eso lo que abarca cada caída económica. Hay una muy familiar que le va a decir, una empresa muy familiar, a los que les gusta el fútbol van a saber. Salía un equipo rojo de Inglaterra que decía AIG, y era una empresa aseguradora que estaba de patrocinio en Manchester United. Esa empresa fue nacionalizada también. Así que, hermano, esas son algunas evidencias y forma parte de esa aseguradora forma ahora parte de la Reserva Federal. Forma ahora parte. En la crisis del 2020, más cerca y la que hemos conocido nosotros, quebraron los bancos. Pero la gente está ahora como el cangrejo cuando lo van haciendo en agua tibia y después caliente, y no se va dando cuenta de la realidad que está viviendo. Poco a poco se lo está llevando. Hermano, actualmente no hay nadie preso. Lo que ocasionó el COVID, hay dos personas muy altas, que Anthony Fauci y Tedros, que es el de la ONU, donde imponía incluso que los gobiernos pagaran para llevar la vacuna. ¿Y qué pedían ellos para decir que yo quiero algo de aquello? Tú no tienes cómo pagarme a mí la vacuna, no tienes dinero, ok, yo quiero tus terrenos, yo quiero donde tú siembras y donde tú cosechas. Eso fue lo que pidieron las aguas de muchos países, eso a cambio de poderle llevar, hermano, una vacunación donde ahora en día se sabe de que fue provocada. Ya hay muchas pruebas y muchas evidencias de eso. Ahora, eso es lo que estamos viviendo actualmente, hermano. Y lo que se va a vivir, lo que estamos viviendo es que hay una caída de un orden. Y lo que se está aproximando a ver es un nuevo orden mundial que se acerca. Pero antes de que venga el nuevo orden mundial, la iglesia va a salir. Pero esto no funciona de la noche a la mañana. Tiene que haber un restablecimiento de todas las cosas. Estamos viendo, hermanos, que la educación está casi quedando obsoleta. Ahora todo es internet. Ahí se está empujando. Ya, hermanos, es normal los alimentos extranjeros. Es normal. Se está empujando lo que es a eso. La iglesia debe de saber de que debe de prepararse en todo ese remover o reacomodamiento de las cosas que vendrán. En la historia de José nosotros miramos un paralelismo, una figura que apunta a lo que va a venir. Yo quiero, antes de hablar de esta historia, hermano, y de este gran crash, gran recesión que va a haber, que será un juego de niños, lo que apareció en el 2008, o lo que está actualmente que estamos viviendo todavía del 2020. José representa, hermanos, tanto a Cristo, pero también representa esa figura del anticristo. A él se le da esa capacidad de poder gobernar un sistema que era el sistema mundial. A José, pero vamos a ver si a José se le da esa capacidad, hermanos. Egipto era ese sistema que gobernaba todo el mundo. Y se le da un sueño, lo que es a Faraón, que lo interpreta José. Y dice, luego, ¿qué tiene que ver esto
con aquel caballo o jinete de hambre que aparece en Apocalipsis. Todo, hermano. Hay muchas profecías bíblicas que lo representan como un jinete, un caballo negro. Aquí es representado como esa hambre que vendrá en la tierra. Y en Mateo 24 dice que habrá en muchos lugares terremotos y hambres. Entonces es una representación en varias perspectivas. Aquí lo da de esa hambre y ese acontecimiento que vendrá después del arrebatamiento, hermanos. Dice: luego vi 7 vacas flacas, raquíticas, con aspecto enfermizo, que salían después de las primeras. Dije: jamás había visto unos animales tan lamentables en toda la tierra de Egipto. Entonces esas vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas, pero nadie le hubiera creído, porque después seguían siendo tan flacas y tan raquíticas como antes. Luego me desperté. Al rato volví a quedarme dormido y tuve otro sueño. Vi también en mis sueños 7 espigas llenas de grano, robustas y hermosas, y crecían de un solo tallo. Después aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban infestadas, resecas y marchitas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas. Le conté eso, los sueños a los magos, pero ninguno pudo decirme lo que significan. José respondió: ambos sueños, Faraón, significan lo mismo. Dios le da a conocer de antemano al Faraón lo que está por hacer. Las 7 vacas sanas y las 7 espigas robustas representan los 7 años de prosperidad. Pero estas 7 vacas flacas y raquíticas que salieron después, y las 7 espigas resecas y marchitas por el viento oriental, representan 7 años de hambre. Esto sucederá tal como lo ha descrito, pues Dios ha revelado de antemano al Faraón lo que está por hacer. Entonces, hermano, después, hermano, de este desastre económico que muy probablemente la iglesia vea, va a aparecer un gran líder mundial con su falsa paz. Provocará la guerra en aquellos, y Daniel dice que irá con un sistema y con otro, y habrá guerras. Tendrá una oposición, y después se levantará, hermanos, trayendo esa respuesta a la economía global que necesita. Actualmente, hermanos, hay un sistema que cuando me puse a estudiarlo, temblé, hermano. Y es que ahora ya no es tarjeta de crédito. Ahora la tecnología más nueva para mover el sistema financiero global se llama blockchain. ¿Qué es eso del blockchain? Hermano, son cadenas de bloques donde ahí está toda la información de las monedas que se pueden hacer, y son monedas virtuales. Por eso en la representación ahí de la imagen salen unas vacas ahí, como usted lo ve, de tecnología, matando ese sistema que hoy está actualmente, y lo miramos. Va a morir ese sistema para aparecer y este sistema ya apareció. Yo no estoy diciendo que esta sea, hermano, literalmente que va a quedarse ahí. Esto va a seguir. Pero allí en esos blockchain o esas cadenas de bloques donde se manejan las monedas virtuales, que son el gran llamado Bitcoin, también se van a manejar, hermanos, las monedas virtuales de los países más grandes. Estados Unidos está queriendo crear actualmente el dólar virtual. China ya está manejando su yuan virtual, y Rusia está promoviendo, hermano, y haciendo pruebas para poner su rublo virtual. Así que será una única moneda diferente, una única moneda que tendrá lo que es el anticristo, es el líder mundial. Dice Apocalipsis 13:16. Además exigió a todos, pequeños y grandes,
ricos y pobres, libres y esclavos. Se les pusieron una marca en la mano derecha o en la frente, y nadie podía comprar ni vender. Esto está ligado a ese espíritu de ese jinete, hermanos, que va a manipular los precios y va a decidir quién ve, quién compra y quién vende. Y dice, nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia o el número que representa su nombre. Esa blockchain, hermanos, son actualmente esas criptomonedas que han aparecido, pero son pruebas, todas ellas, han sido pruebas, todas ellas. Y las personas, muchos les han hablado como que, no, eso solamente surgió y ya se va a terminar. Eso es a lo que debía ahí. Aquellas personas que pensaron, hermanos, que la tarjeta de crédito no iba a dar, ese es el mismo pensamiento, porque tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces es de prepararse, hermanos, a lo que se está viendo. Dice Mateo 24:7, hablando acerca de esto: una nación entrará en guerra con otra nación y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo, pero todo eso es el comienzo de los dolores de parto. Y dice, y luego vendrá más. Ahora, hermanos, sabiendo lo que hemos visto, el significado del caballo del jinete, ya, el tercer sello, cómo se ha visto a través de la historia esa gran crisis económica y lo que se va a establecer en un futuro, nosotros, como hijos de Dios, ¿qué hacemos? La Escritura habla, hermanos, que los justos no van a padecer hambre. No estamos, hermanos, exclusivos de no ser parte de lo que vendrá. La Escritura habla, dice que el sol sale para los justos y para los injustos. Recuerdo esto que les estoy tratando de trasladar, hermanos, un testimonio. Me había quedado sin trabajo, está mi esposa allí, y no teníamos para comer, no teníamos para pagar la renta. La otra persona también estaba pasando lo mismo. Nos habían cortado el agua. Resulta de que esa vez cayó una gran tormenta. Entonces, hermano, no sé, Dios puso en mi corazón, se lo digo porque Dios despierta, hermano, el espíritu de los justos. Puse, hermanos, un bote para poder llenar la pila, decimos nosotros, allá donde se lava, y le empecé a llenar. Tenía agua hasta para cocinar. Ahora, la otra persona en la misma situación no hizo nada más que yo. Lo que les estoy tratando de decir es que Dios va a mover a los justos, le va a poner ese hermano, esa actitud de poder hacer con lo que tengan con sus manos. Dice Génesis 42:21, y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. No les dije que no pecaran contra el muchacho, preguntó Rubén, pero ustedes no hicieron caso, y ahora tenemos que responder por su sangre. Aquellos hermanos que van a ser golpeados por esto que vendrá del hambre, son aquellos hermanos que les gusta la injusticia, son aquellos que se gozan con el pecado. En este contexto de la historia está hablando uno de los hermanos de José, y uno de los hermanos de José, al ver la gran calamidad y hambre que está ocurriendo en la tierra, y de saber de que ellos tienen que ir a Egipto a pedir alimento, ellos dicen, sé porque lo que nos está pasando es esto, sé porque nosotros hemos pecado contra Dios. Y es que el encargado de ese lugar era José.
hermano de ellos, pero estaba probando en sus corazones que no hubiera injusticia. Y ellos sabían que había injusticia en ellos. Al pedir alimento a ir a Egipto, José lo reconoció y les empezó a hablar. Déjenme contarles un poco de la historia, que lo veo así, ¿no? Y les empezó a hablar, a decirles: ustedes vienen a pedir alimento, pero vienen como espías. Y les dijo: no, nosotros no somos espías, venimos a tomar alimento porque hay una gran hambre. No, ustedes son unos espías. Cuéntenme acerca de sus padres, cuéntenme acerca de sus hermanos. Sus hermanos dijeron: es que tenemos un hermano menor en la casa de mi padre todavía, y mi padre anciano. José se indigna pensando que están mintiendo y que siguen mintiendo y que sus corazones no han cambiado. Y le dice: déjenme a uno de sus hermanos aquí. 3. Hermanos, resulta de que ellos empiezan a reconocer en su corazón de que aquella situación que les estaba aconteciendo era producto de su pecado y que ahora estaban siendo juzgados. Ojalá así, con ese jinete de gato. Resulta que ellos hacen ese negocio, miren el corazón, y dicen: ok, te vamos a dejar a mi hermano, te dejamos a mi hermano aquí. Y entonces vienen ellos y se van, hermanos, llenas con sus sacos y su negocio, llevan alimento a la casa. Y José le dice al esclavo: metan ahí todo lo que pagaban por su precio, con su dinero, en cada bolsa. Ellos van a su casa y se dan cuenta, hermano, así como usted se da cuenta del supermercado. Se da cuenta del supermercado, usted pagó y adentro le sale el dinero. Y dice: bueno, pagué la canasta básica y me salió el dinero. ¿Usted qué diría? Ah, gloria a Dios, Dios santo, no, sabía que tenía hambre y aparte de dar, pagué, me dan el producto y me dan el dinero de vuelta. ¿Qué bendición? Bueno, los hermanos de José se fueron a la casa del padre y dijeron: oh, mira, Señor, a Jacob, mira cómo nos ha bendecido Dios. Venimos aquí y traemos todo lo que nos pediste. Y trajimos también de vuelta, y no sé cómo apareció ahí ese dinero. Lo que hemos pagado apareció ahí, hermano. Y el papá no le dijo nada. Y dijera yo: Jacob, Israel, tú que eres patriarca, di algo. No se quedó callado. Hermano, la historia, déjenme parafrasear, hermano, porque después cuenta de que se les terminó. Porque el hambre era 7 años. Se les terminó. Y ¿sabe qué? Hasta ahí se acordaron de ese hermano que estaba preso. Que yo no puedo hacer. Mientras tanto, que había, no se acordaban de ese hermano que estaba preso. ¿Por qué? Porque tenía un corazón injusto. Su padre tenía un corazón injusto. Hasta que le dijeron: padre, se nos ha acabado el alimento y tenemos que regresar. Pero se me olvidó algo que decir. Para que regresemos de nuevo, el encargado de allá nos dijo que ahora tenemos que llevar al niño pequeño, porque no nos creo que tenemos un hermano que era Benjamín, y tenemos que ir de vuelta. Y dijo: no, me voy a morir. Pero nos iba a morir por el matrán que dejó allá. Miren que la injusticia va a golpear en los corazones de aquellos hermanos en este momento, en este tiempo de gran escasez que hay. Y entonces deciden llevar a Benjamín. Y uno de sus hermanos le dice: padre, yo voy a dejar. Aquí es donde Dios hace que esté empezando a aprender justicia por sí. El hermano que se quedó allá preso se llama Simeón. Y, hermano, no es casualidad de que ese nombre significa escuchar. Así que en ese tiempo ellos no querían escuchar justicia. Ellos querían escuchar su propia justicia. Hasta que Judá aparece y le dice: Judá significa alabanza.
a Dios. Hasta que decidan realmente alabar a Dios con un corazón sincero, es que entonces empiezan a escuchar a Dios. Ahí entonces nosotros como justos vamos a ser protegidos de todo esto que vendrá, hermano. Esta es la aplicación de este tema. Si se durmió, espero que no se vea morir. Se acercan tiempos muy difíciles y solamente un corazón justo que alabe a Dios y que escuche de con un corazón sincero va a escapar de estas cosas. Dios, hermano, es soberano. Si alguno pasa situaciones difíciles, Dios va a revelar a esa persona por qué las pasa. Pero el deseo de Dios es limpiar nuestro corazón. Dios quiso limpiar la familia de Jacob de esas cosas que habían y que estaban surgiendo allí en su corazón y que estaban ocultas. ¿Qué tanto tiempo pudo pasar para que se dieran cuenta de que su hermano estaba preso? Y que su corazón no se afligiera y comieran su pan y su vino con un corazón no afligido. Es difícil. Génesis 43, 12. Quiero leerles el 43, 8. Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre. Y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Es decir, tus nietos. ¿Acaso? Miren cómo le estaba tocando el corazón. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí. Y si no le traigo de regreso, entonces cargaré con la culpa para siempre. No. Qué tremendo que nuestro Señor también sale del castigo y carga con la culpa, hermano, de nuestros pecados para siempre. Dice en Génesis 43, 12: tomen también el doble del dinero que les devolvieron. Ahí se acordaron, porque tienen que regresar. Y se recuerdan porque les dieron dinero. Entonces ellos sabían que tenían que devolver el dinero. Y no lo devolvieron. Devolvemos, hermano, lo que nos da de más. Bueno, dice, ya que probablemente alguien se equivocó. Aquí lo dice la Escritura. Alguien se debe haber equivocado. No fuimos nosotros, así que, bueno, es total que va. Es un pelo para un lado. No se preocupen, dice. Dice Génesis 43, 19. Aquí es donde realmente empiezan a escuchar a Dios. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en medio de aquella situación de hambre y escasez, sin que comprar. Dice: Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa nos detuvimos a pasar de noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, la hemos traído a nosotros. Dice que estaba en la parte superior. Así que, ¿qué excusa va a haber? Dice, es que comimos y nos dimos cuenta hasta que nos tomamos el último granito, estaba en la parte inferior. Hermanos, se dieron cuenta desde el principio que estaban abriendo el costal. También trajimos más dinero, dice, para comprar más alimentos. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. A saber. Tranquilo, dice el Señor. No tengan miedo. Era el encargado. Le dijo el administrador: el Dios de ustedes, el Dios de sus padres, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibió el pago que hicieron. Después soltó a Simeón, que significa escuchar, y lo llevó a donde estaban ellos. Hermano, esto es lo que hará este bien. Empezará a decirle a la gente: el que no tranza no avanza. ¿Te has escuchado? El que no tranza no avanza. Le dice: ¿tú crees que tú no robas? Estás dormido. Todos roban. Si no te lo robas tú, otro se lo va a robar. Pero hermano, ese va a ser el que va a llevar el juicio. Usted no lleva el juicio, ni para usted, ni para su familia, ni para su casa. Así que no sea parte de esas cosas que van a venir. Hermano, no le creo. Bueno,
me dirá después. Proverbio 10:3. El Señor no dejará que el justo pase hambre, pero se niega a satisfacer las necesidades de los perversos. Dice la Escritura: una vez fui joven, ahora soy anciano, sin embargo nunca he visto un justo desamparado, o un justo que me diga amén, aleluya, gloria a Dios por él. Así es. Así que todos aquellos que busquen hacer la voluntad de Dios no sufrirán y no les faltará una provisión. Pues, ¿de qué le sirve al hombre tenerlo todo, hermano? Y sentirse en angustia, hermano, y en depresión, teniéndolo todo. Así que esas necesidades que Dios nos quiere llenar primeramente es ese espíritu que tiene hambre y sed de justicia por Él. Y quiero, para terminar con esta parte, hermanos, que estos hombres, cuando estuvieron delante de José, y José le quiso decir, haciéndole la misma jugada, mete el dinero, la copa, la del más preciado, se la mete al más pequeño, al costal de Benjamín. Y con engaños los trae de vuelta, diciéndole y tratándolo de ladrones. Pero ellos, hermanos, cuando están frente a José, el administrador de las riquezas de ese sistema, de ese mundo, ellos le dicen: no te quedes con Benjamín de esclavo. Y sale un hermano, Rubén, y sale el otro hermano diciéndole: déjame a mí. Hermano, eso me movió en mi corazón. Cuando Simón dijo: yo me quedaré, los hermanos dijeron: dele, sí, quédate, es el más hablador, que se quede. Pero cuando todos vieron de que Benjamín era el que se iba a quedar, cada uno vio la necesidad del otro como suya. Y es que somos un cuerpo en Cristo, hermano. Y dijo: no, me voy a quedar yo. No, me voy a quedar yo. Eso movió el corazón de José, hermano. Y si eso no nos mueve a nosotros, hermano, ¿qué hará? Un corazón, hermano, dispuesto a padecer. Y resulta de que José eso lo conmovió y vio en su corazón de que no seguían los mismos mentirosos de siempre. Vio en su corazón de que ahora ya no estaban dispuestos a dejar a un hermano ahí a que padeciera hambre por mientras ellos comían y desnudo. Vio ahora que estaban dispuestos, hermano, a entregarse todos por un solo. Quiero leer, si mi esposa me acompaña, esta montaña. Nada, hermanos, ha sorprendido a Dios. La historia está bajo su control. No estamos nosotros a merced ni de los gobernantes mundiales, ni de los líderes políticos, ni de aquellos que manejan las clases sociales en sombras. Estamos bajo la mano de un Dios omnipotente, de un Dios todopoderoso. Él ha escrito la historia antes de que nosotros naciéramos y antes de que el ser humano estuviera por primera vez aquí en esta tierra. Eso lo como cordero jurado, desde antes de la fundación del mundo. Así que Dios es el Dios que escribe la historia, y ha escrito la historia en nuestros corazones para la salvación, que nos pide a nosotros cada día ser justos. Salmo 92:12. Pero los justos florecerán como palmeras y serán fuertes como los cedros de Líbano. A pesar de que ha sido sembrado en desiertos, florecerá como las palmeras. Trasplantadas, dice, en las casas del Señor, florecerán en sus atrios de nuestro Dios, porque nosotros no dependemos de este sistema, sino del de arriba, hermano. Así es. Si usted en su corazón no está bien allá arriba, hermano, por más que quede bien con los hombres, hermano, va a padecer con los pasos de gloria.
el caballo negro. Incluso en la vejez aún producirá frutos, serán verdes y llenos de vitalidad, declara el Señor que es justo, y dice, y es mi roca, y al final del texto dice, no existe maldad en él. No debe existir en nuestro corazón maldad, y eso es lo que nos pide, hermano, para hacer que Dios nos proteja como esa roca del refugio en medio de todo lo que va a venir. Así es. Miren, yo no estoy, hermanos, necesitando la prosperidad. Dios bendice, hermano, y prospera y desplaza. Él es el dueño del oro y de la plata, los montes en los cuales encuentran oro y piedras preciosas son de él. Pero en medio de una gran hambre en Israel, lo primero que, hermano, que bajan, empiezan a bajar unas casas, la gente tiene y ocupa el dinero para comer. Las cosas, hermano, como televisores, empiezan a bajar el precio. La gente no quiere eso, quiere sus necesidades básicas. En medio de aquella hambre en Israel, Dios le dice cómo hacer negocios a Jeremías. Y le dice, mira, va a venir un tinoco, te va a ofrecer un negocio y compra el terreno, cualquier instrumento sano, dijera, aquí en Israel, encima que nos van a deportar, no tienen que comprar un terreno babilónico. Cuando yo llegue a Babilonia, los terrenos van a ser más caros porque va a haber más, es tecnológico. Pero me dice que va a haber un terreno aquí en Israel, va a quedar desierto. No, los planes de Dios no eran siempre. Resulta que lo compró a precio. Cuando regresaron, para ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Dios te pone a cada quien cómo emprender algo, cómo hacer negocio con algo. Solamente camine con temor de Dios. Mi deseo de aquí es nada más instruirle y enseñarle el camino. El que ustedes deberían de hacer para obedecer a Dios. Así que vivimos y somos seres espirituales, pero que estamos aquí en la tierra y que debemos y tenemos la responsabilidad de darle comer a nuestra familia. Aquí Dios sabe todo eso. Que no nos pongamos de pie, lloremos. Y si usted ha tenido temor por todas las cosas que vendrán, hermano, dígale, Señor, mira, Señor, es todo mi plan. Mi voluntad es eso. Tú sabes, Señor, qué es lo mejor. Hay un testimonio muy grande allá en mi país, hermano. Una de las iglesias que se hizo ahí en el tiempo de 2002, donde los bancos no prestaban y la gente empezó a dar de dónde. Porque Dios es el que abre puertas. Amén. Así es. Dios se encarga de abrir puertas. Nosotros somos hijos de fe.